Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema de la oración simple. Vamos a enfocarnos ahora en la clasificación. Recuerden que en una clase anterior hicimos también la oración simple, pero vimos la parte de la estructura. Ahora vamos a ver las clases de oración simple que existen. El tema es sencillo, se parece mucho al tema del verbo además, porque es casi la misma clasificación. Para empezar, es importante precisar que existen dos tipos de oraciones, que son las llamadas oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Las que ustedes más conocen porque están más familiarizados con ellas son estas de acá, las bimembres. Son las que trabajamos más en el colegio. No trabajamos tanto con unimembres, ¿no? Trabajamos casi por completo con bimembres nada más. Entonces, en los PPT que se vengan en adelante, solamente vamos a enfocarnos en las bimembres. Las unimembres son solamente para señalarlas, nada más para que tú las sepas reconocer, pero no trabajamos con estas de acá. De todos modos, es importante que tú las conozcas, como hace un momento dije, y recuerda que las unimembres se llaman así porque son oraciones que tú no puedes separar en sujeto y predicado. Es imposible que tú veas qué parte es sujeto y qué parte es predicado. Por ejemplo, cualquier tipo de saludo como hola, buenos días o despedida como buenas noches, adiós, son unimembres, son oraciones unimembres. No se pueden separar en sujeto y predicado, no es imposible la separación. No solamente ellas, también las oraciones climáticas, como hace mucho frío, llovió demasiado, nevó anoche. Ese tipo de oraciones también son unimembres porque no puedes tú separarlas en sujeto y predicado. Y recuerda que a ese tipo de unimembres también se las conoce como oraciones impersonales, ¿no? Porque es imposible que tú les pongas una persona delante. Y para finalizar con las unimembres, también son unimembres las oraciones que aluden a un cartel de venta o de alquiler. Por ejemplo, se venden autos usados. Recuerda que esto de acá, que también es una oración impersonal, también es unimembre porque tú no puedes separar en sujeto y predicado. Entonces, todas estas de acá son tipos de oraciones unimembres, cuya separación de sujeto y predicado es imposible. En cambio, las que sí puedes tú separar en sujeto y predicado son las bimembres. Por más que tenga sujeto tácito, se puede reconocer. No importa si solamente te dicen, por ejemplo, estudió mucho. Ese estudió mucho es bimembre, porque hay sujeto. Hay sujeto tácito, pero hay sujeto, que sería un él o una ella. Entonces, en adelante vamos a enfocarnos en este tipo de oraciones, en las llamadas oraciones bimembres. Empezamos entonces. Recuerda que dentro de las oraciones bimembres hay dos grandes grupos, que son las oraciones copulativas y las no copulativas. Las copulativas se llaman así porque tienen un verbo de estado. Por ejemplo, Juana es muy buena, es una oración copulativa porque su verbo es, que nace del verbo de estado ser. Mi hermano está en su habitación, también es una oración copulativa porque el verbo es la palabra está, que nace del verbo de estado estar. Entonces, oraciones copulativas se llaman así cuando poseen un verbo de estado. Razón por la cual también se les conoce como atributivas. ¿Por qué? Porque lo que está después suele ser un atributo. Por ejemplo, aquí muy buena es un atributo de Juana, ¿no? Entonces, por esa razón que también se les suele llamar atributivas. Aquí en el segundo caso no, porque ni modo que el hermano sea una habitación, ¿no? Pero básicamente atributo es cuando usas el es, el soy o el fui, ¿no?
siempre y cuando nazca de ser. Ahora, las no copulativas son aquellas cuyos verbos son verbos de acción. Por ejemplo, Juana come un emparedado, mi hermano fue al cine. Ojo que este fue no nace de ser, nace de ir, ¿no? De ir a un lugar. Entonces, cuando son verbos de acción como las de acá, se les llama oraciones no copulativas. ¿Ok? Entonces es fácil que tú distingas la diferencia entre ambas, ¿no? Cuando se usa verbo de estado se llaman copulativas y cuando se usa un verbo de acción se llama no copulativa. Ahora, dentro de las llamadas no copulativas, ¿no? Dentro de las no copulativas, dentro de estas de acá, ya no tenemos nada que ver con las de arriba, ¿ya? ¿No? Dentro de las de acá abajo, también se pueden clasificar en oraciones transitivas y en intransitivas. Hemos visto más de una vez qué diferencia hay. Recuerda que las transitivas se llaman así porque poseen objeto directo o de. En cambio, las intransitivas pueden poseer cualquier elemento menos objeto directo. Entonces, transitiva es cuando hay objeto directo, intransitiva es cuando no hay objeto directo. Por ejemplo, mi amiga compra una radio es un objeto directo. ¿Por qué? Porque tú tranquilamente podrías también decir, mi amiga la compra. Recuerda que el objeto directo se reconoce porque se puede reemplazar con la, lo, las, los, ¿no? Es más, si te dan ambos casos, ¿no? En ambas oraciones, hay objeto directo, ¿no? Aquí es una radio y aquí es la palabra la, que es un pronombre, que está reemplazando a una radio. Ambos son objetos directos y ambos serían ejemplo de oración transitiva. En cambio, si te dicen mi amiga compra en la tienda no es un objeto directo, ¿no? Es un circunstancial del lugar, porque tú preguntas dónde compra. Mi amiga compra para su familia tampoco es un objeto indirecto, es un objeto indirecto, no directo, no es indirecto. Porque tú preguntas para quién compra, ¿no? Para su familia. Recuerda que cuando tú preguntas con para quién es objeto indirecto. Entonces, como estas oraciones no poseen objeto directo, se llaman intransitivas. Puede que posean cualquier elemento, ¿no? Pero menos objeto directo. Solamente se llaman transitivas cuando poseen objeto directo, nada más, ¿ok? Acá abajo también date cuenta que es imposible que tú reemplaces con la, lo, las, los, ¿no? Aquí en ninguna de las dos tú podrías decir mi amiga la compra o mi amiga lo compra. Es imposible. Acá arriba sí se puede. Recuerda que también existen las oraciones reflexivas, cuasirreflejas y recíprocas. Las reflexivas son las oraciones cuyos verbos recaen en el mismo sujeto. Por ejemplo, Pedro se peina. Es obvio que él se peina a sí mismo. Él realiza la acción hacia su misma persona. Yo me baño. Es obvio que uno se baña a sí mismo. Entonces, también sería reflexiva. Siempre cuando pienses en reflexiva, piensa como un espejo, ¿no? Donde la acción rebota en el mismo sujeto. Apóyate de las palabras a sí mismo, a mí mismo cuando es con yo. Si fuese con tú, sería a ti mismo, ¿no? Apóyate de esas palabras para que las puedas reconocer. En cambio, las cuasi reflejas, ¿no? Estas de acá no rebotan en el sujeto, no rebotan. Por ejemplo, Pedro se va de viaje. Es imposible que tú digas que Pedro se va de viaje a sí mismo. Yo me desperté temprano. También es imposible que tú digas yo me desperté temprano a mí mismo. Nadie se puede despertar a sí mismo, ¿no? Uno se despierta simplemente porque sí. No es que tú mismo te pases la voz. Entonces, estas son oraciones cuasi reflejas. No rebotan en el sujeto. Y las llamadas recíprocas son oraciones cuyo verbo refiere a una acción que es mutua
entre dos o más personas. Por ejemplo, Ana y Carlos se aman. Obviamente que Ana ama a Carlos, Carlos ama a Ana. Mi padre, mi madre y yo nos abrazamos. Obviamente que el papá abraza a la mamá y a su hijo, el hijo al mismo tiempo abraza a su papá y a su mamá, la mamá al mismo tiempo abraza al papá y a su hijo. Entonces, date cuenta cómo esa acción es mutua, es recíproca. Y acá te puedes tú apoyar de las palabras entre sí y cuando es con un yo metido ahí, apóyate del entre nosotros. Por ejemplo, ¿no? Ana y Carlos se aman entre sí, tiene sentido. Mi padre, mi madre y yo nos abrazamos entre nosotros, también tiene sentido. Recuerda que también existen las llamadas oraciones activas y las pasivas. Las activas son aquellas cuyo sujeto mismo realiza la acción. Recuerda que en una oración pasiva todo está en orden, ¿no? Todo está en orden. Por ejemplo, Orlando leyó un libro de terror. Esa es activa. Mi amigo comprará un auto usado. También es activa. El mismo sujeto va a realizar la acción. En cambio, cuando son pasivas, el sujeto es quien recibe la acción. Y por eso que estas oraciones suelen estar al revés. Fíjate la diferencia entre esta y la de arriba, ¿no? Acá dice Orlando leyó un libro de terror, pero acá dice un libro de terror fue leído por Orlando. Fíjate cómo la oración cambió. Orlando pasó al final y ya Orlando no pertenece al sujeto, sino al predicado. Y el libro de terror que pasó adelante se convirtió en sujeto. Y lo mismo pasó con la segunda, ¿no? Arriba era mi amigo comprará un auto usado y abajo sería un auto usado será comprado por mi amigo. Estas son pasivas, cuando tú volteas una oración. Ahora, las pasivas también se reconocen porque poseen agentes. Recuerda que los agentes están encabezados por la palabra por, ¿no? Por Orlando, por mi amigo, y los agentes son los que al final realizan la acción. Por eso que te dije que en las pasivas el sujeto recibe la acción que el agente realiza. Otro elemento característico de las pasivas es que sus verbos suelen ser verbos compuestos. Fue leído, será comprado, son verbos compuestos. Es un elemento característico más. Y para finalizar, recuerda que también hay una clasificación de verbos personales e impersonales. Los llamados personales son los que poseen un sujeto reconocible, ¿no? Por más que sea tácito, ¿eh? Por más que sea tácito, hay sujeto. Por ejemplo, mi amiga compra rosas en el mercado. Mi amiga es el sujeto, lo demás es predicado. Entonces es una oración personal porque hay un sujeto ahí. En mi casa habrá una importante reunión. Una importante reunión es un sujeto. O sea que también es una oración personal. Vimos una excelente película. Aquí el sujeto es tácito, es un nosotros. Aún así es una oración personal porque se puede identificar al sujeto. En cambio, los impersonales no admiten que tú reconozcas un sujeto, es imposible. Y como te dije al comienzo de la clase, fíjate, ¿no? Los impersonales pertenecen al tipo de oraciones llamadas unimembres, acuérdate, ¿ya? Las impersonales pertenecen a las llamadas oraciones unimembres. Y aquí al final las estamos viendo de nuevo, ¿no? Cuando, por ejemplo, te dicen, hace mucho calor el día de hoy. Acá tú no puedes reconocer sujeto y predicado, es imposible. Entonces, es una oración impersonal. Y lo mismo con los que te dije, con los llamados carteles de alquiler o de venta. Se alquila departamento en Pueblo Libre. Aquí tampoco se le puede colocar una persona delante. No admite sujeto. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. Exactizamos cualquier pregunta que tengan por Zoom. Muchas gracias. Cuídense mucho.